Drogas para todos, sin ángeles ni demonios. Antes que nada, muchas gracias por estar escuchando y les ruego me sigan en las redes sociales, Facebook como Drogas para Todos Podcast, en Twitter Drogas Podcast, Instagram Drogas para Todos Podcast o el correo electrónico drogasparatodospodcast@gmail.com. Si este es el primer episodio que escuchan, bienvenidos, muchas gracias y les ruego que intenten escuchar el primer episodio muy corto donde explico cuál será la idea y el objetivo, la motivación del podcast. Buenos días, este es el quinto y último episodio que voy a hacer sobre este tema. Los anteriores fueron las entrevistas a Omar, al psiquiatra y a 3 personas que sufrían este trastorno. Y en este episodio voy a hacer un breve resumen de la información que en general se encuentra al respecto del HPPD. Y la mayor parte del episodio va a ser mi análisis al respecto. Este tema me parece muy importante y por eso, además de dedicarle 5 episodios, también le he dedicado muchísimo tiempo de investigación y voy a intentar volcar la mayor parte aquí. No quiero dar la impresión de un episodio antidrogas, porque claramente estamos hablando de un efecto negativo a largo plazo. No quiero dar esa impresión de exagerar un riesgo casi inexistente, como pasa normalmente con muchas políticas antidrogas o discursos antidrogas. Simplemente quiero poner las cosas en perspectiva y lo más objetivamente posible. Voy a clarificar muchos conceptos erróneos o desactualizados que se encuentran al respecto y voy a hablar de los síntomas, de las causas, de cómo prevenirlo y de cómo tratarlo. Para empezar con un resumen bien corto de lo que en general se habla del HPPD o trastorno perceptivo persistente por alucinógenos, es un trastorno del que se empezó a hablar en los años 50 o 60 y que finalmente se incluyó en el Manual de Psiquiatría de Estados Unidos en los años 90 aproximadamente. Y por lo cual, si uno no está en Estados Unidos y tiene los mismos síntomas, podrá recibir ese diagnóstico o cualquier otro similar. Normalmente va a ser psicosis inducida por drogas. El término de flashbacks que se menciona a veces es difícil de hablar al respecto. Yo creo que es simplemente HPPD por un periodo muy corto. Pero bueno, si sobre HPPD hay muy poca información y confusa, sobre flashback más aún. Así que lo voy a ignorar simplemente. Creo que todo lo que aplica a HPPD aplicaría a flashbacks y punto. Ahora, los síntomas más normales que se mencionan más comúnmente son distorsiones visuales de características similares a un viaje de LSD. Aunque hay otros síntomas que comúnmente también se presentan y de los que voy a hablar más adelante. Pero en general los que se mencionan como principales son las distorsiones visuales y que bueno, para ser clasificado como trastorno, para entrar en el diagnóstico, deberían ser lo suficientemente molestas como para generar problemas, ansiedad, etc. La prevalencia, es decir, a qué porcentaje de usuarios de gente afecta, se desconoce exactamente, se intentaron hacer varias estimaciones, pero lo que es claro es que es muy baja. Seguramente en el entorno del 1% o menos de los usuarios de LSD o de cualquier otra droga que en algún momento de su vida experimentan algún síntoma de este estilo. Se puede presentar inmediatamente después del consumo de drogas o a veces semanas o hasta meses después, lo que lo hace sumamente raro como diagnóstico, ¿no? Entre las drogas que los causan, la que se destaca siempre es el LSD, seguida muy de cerca por la marihuana, pero también se encuentran casos con cualquier otra droga prácticamente. Y el trastorno puede durar semanas, meses o incluso años, o para toda la vida. No hay una cura definitiva, no hay un entendimiento de qué es lo que sucede en el cerebro, ni mucho menos. Pero hay tratamientos que ayudan a paliarlo o a tratarlo o incluso a hacer desaparecer los síntomas. Bueno, hasta ahí la parte del resumen y ahora voy a empezar un poco con el análisis. Primero, hablar un poco de la prevalencia. Como dije, está claro que es muy minoritario, alrededor de un 1% de los usuarios de drogas en algún momento sufrirán algo similar. No quiero dar con esto la impresión de que nunca va a pasar o que es un riesgo despreciable, pero tampoco me gusta hacer lo que se hace normalmente del otro lado, de intentar hacer una campaña de miedo y decir lo más probable es que te va a pasar esto.
Pero bueno, quizá la prevalencia se vea inflada por el sesgo en la población inicial de usuarios de alucinógenos, que lo comenté en el episodio sobre psicodélicos alucinógenos, que por ser ilegales y acarrear todos los estigmas que acarrean, y a veces por ser considerados medicinas para ciertos problemas mentales, suelen atraer a veces a gente que los quiere usar para sanar condiciones persistentes, o gente que los trata de forma abusiva y sin demasiados cuidados porque no tiene nada que perder, etc. Esa gente de por sí estará más predispuesta a este tipo de trastornos. Por otro lado, quizás se vea subreportada, ya que hay mucha gente que reporta estos síntomas como totalmente benevolentes y que jamás lo consideran un trastorno. Al estilo de Aldous Huxley y sus puertas de la percepción, hay gente que lo vive como una mejora en su experiencia de la realidad, en su forma de interpretar el entorno, y lo integran de alguna forma, lo consideran una emergencia espiritual o cosas así. En mi opinión, esto puede servir en principio para aceptarlo sin entrar en pánico y reducir el estrés asociado al trastorno, que sin dudas es lo peor de todo, tanto como disparador de más síntomas como síntoma en sí mismo de ansiedad. Pero por otro lado puede ser un camino peligroso, ya que si se ignora o se considera solo benevolente, se podría volver a repetir las conductas que le hicieron aparecer y quizás hacerlo peor, más sintomático, y donde ya no habrá camino positivista posible. Hablaré de eso después en la parte de los síntomas. Ahora, quizás relacionado justamente con su baja prevalencia, suele haber polémica al respecto, incluso habiendo mucha gente que simplemente niega que exista, ¿no? Y dice, no, bueno, esto es completamente una situación que no tuvo nada que ver con el LSD, que se hubiera presentado de todas formas, etc. Y es cierto que es un trastorno realmente muy raro, muy minoritario y plagado de contradicciones, de incertidumbre, de cosas que no se saben y de cosas que no parecen cerrar del todo. Más allá de eso, la correlación con el uso de drogas parece ser bastante evidente, y por lo tanto me parece relevante tratarlo aquí y considerarlo como algo real. En general, cualquier enfermedad mental carga un estigma enorme. Ahora, si le sumamos a eso el factor de ser una enfermedad mental, de cierta forma, disparada por el uso de alguna droga ilegal, me parece un combo de estigma difícil de superar. Pero pese a eso, muchas personas lo prefieren, defienden el diagnóstico de HPPD y se esfuerzan en separarlo de cualquier otro diagnóstico similar. Quizás el darle un diagnóstico específico, un nombre, da una cierta sensación de control, y por más de que no se sepa absolutamente nada al respecto. Pero creo que, mucha gente se siente segura de, no estoy esquizofrénico, ¿no? Por ejemplo, quieren separarse de eso. O psicosis, que es el nombre que se le daría en otro lado que no sea Estados Unidos. Ahí quizás la clave sea aclarar que psicosis no debe ser confundido con esquizofrenia, con una total y absoluta desconexión de la realidad. Psicosis es simplemente una percepción de la realidad distorsionada, pero en sí no es una enfermedad, sino un síntoma, y que abarca un abanico muy amplio, desde una simple distorsión de colores y formas, como hablamos en el caso de HPPD, en donde el que la sufre está plenamente consciente de que esa no es la realidad, hasta una forma más delirante con alucinaciones completas de personas o entidades que no existen en la realidad, como un caso grave esquizofrénico, y que el que la sufre las cree reales. Ahora, si vemos los síntomas en detalle, vemos que si bien son definidos como alucinaciones, y que algunos corresponden sí a lo experimentado bajo los efectos de LSD o alucinógenos, otros síntomas que son sumamente comunes a todos los que presentan HPPD no son efectos típicos de los alucinógenos para nada, como ser la nieve visual o el tinnitus. Si sumamos a eso el tema de que la prevalencia es baja, muy baja, y que no es notoriamente mayor que la prevalencia de otros trastornos que tienen síntomas extremadamente similares y que se presentan en personas que no han consumido ninguna droga, a veces se presentan de nacimiento, otras veces desde niños, otras veces disparados por algún medicamento o alguna situación de estrés, un accidente. En esos trastornos se puede encontrar principalmente el visual snow o nieve visual, pero también otros similares, psicosis de varios tipos, psicosis por estrés, por parto, tumores cerebrales, migrañas en aura, muchas condiciones que tienen síntomas muy similares y que de vuelta hacen dudar sobre si HPPD
es una cosa en sí misma o no. En conclusión, no sé si se puede considerar como una condición en sí misma o se puede considerar que las drogas dispararon alguna otra condición latente. Pero en los efectos creo que es más o menos lo mismo y aquí no vamos a poder salvar esta disputa. Y como dice Shakespeare, si la rosa tuviera otro nombre, igual tendría el mismo perfume. Y con perfume me refiero, por ejemplo, a los síntomas, de los que voy a hablar ahora. En cuanto a los síntomas, normalmente y a veces en forma exclusiva, se habla de los síntomas visuales, como el aire que asume una forma de estática como en un televisor antiguo, eso es la nieve visual, pero también halos o auras que rodean objetos, sobreidentificación de patrones, un efecto normal de los psicodélicos, rastros después de un movimiento, distorsiones en el tamaño de los objetos que pueden parecer más grandes o más pequeños, cambio en el tono de los colores o ilusión de movimiento u ondulación en objetos estáticos. Quiero aclarar que estamos hablando de alucinaciones en un sentido amplio, porque hay gente que cuando escucha el término alucinación piensa en que vemos un elefante rosado enfrente nuestro, y esto no es así. Alucinación es cualquier percepción de la realidad, aunque sea mínimamente distorsionada, y que normalmente las personas que la sufren son 100% conscientes de que eso que ven no es la realidad. Ahora, si bien esos son los efectos que se nombran más comúnmente, los efectos visuales, no son los únicos, y ya que la mayoría de la gente reporta otros síntomas, que aunque se podría decir que podrían ser causados directamente por los síntomas visuales, parece claro que también se presentan independientemente. Voy a nombrar estos síntomas. Primero y principal, despersonalización y desrealización. Normalmente vienen en yunta, aparecen los dos. ¿Qué son? La despersonalización es un trastorno en que la persona se siente separada de sí misma. Se siente separada de su cuerpo, percibe su vida como en tercera persona, como espectador o controlado como un robot. Esto descrito así es muy difícil de imaginar. Quizás para los que hayan probado ketamina o algún disociativo similar lo puedan entender mejor. Pero lo que parece claro es que es algo muy serio y molesto y que nadie quiere experimentar 24/7. Ahora, otra condición que viene normalmente de la mano de esa es la desrealización. Es un trastorno en que la realidad que la persona percibe se percibe como irreal, como una ilusión, como un sueño, como un dibujo animado, como una película. Se puede llegar incluso a desconocer a las personas cercanas o incluso a sí mismo en el espejo. Quizás esta sea más fácil de imaginar que la despersonalización, pero creo que también es claro que es un trastorno bastante serio. Ahora, otros síntomas que normalmente presentan las personas con HPPD: tinnitus, un ruido o un zumbido constante en los oídos. Después brain fog o niebla en el cerebro, es como un estado de confusión, de básicamente disminución de las habilidades cognitivas y de la memoria a corto plazo. Aparte de eso pueden tener problemas de sueño, ansiedad y depresión. Estas últimas, bueno, creo que todo el mundo más o menos entiende lo que son. La comorbilidad es muy grande. Comorbilidad quiere decir que pasan los síntomas a la vez. Y es evidente que la gente que sufre de HPPD lo que realmente sufre son estos trastornos y no tanto los trastornos visuales, que una vez que se acostumbran a ellos y pasa la etapa inicial de ansiedad, se logran prácticamente ignorar. Lo bueno es que estos síntomas graves también normalmente se presentan solo al principio y luego suelen pasar por el tratamiento o porque la persona lo superó también. La manera en que estos síntomas suceden dentro del cerebro, más allá de lo que los haya causado, se desconocen por completo prácticamente. Hay teorías varias, pero nada concreto, y tampoco se conocen tratamientos específicos. El tratamiento será variable, pero normalmente apuntará a los síntomas, un tratamiento sintomático, como en la mayoría de las enfermedades mentales de las que en general se sabe muy poco y nada. Pero en definitiva creo que es importante reconocer que en los casos graves los síntomas pueden ser muy graves. Mucha gente toma el HPPD como algo benevolente, como decía antes, y lo ignoran. Disfrutan incluso de los síntomas visuales menores y eso puede llevar a que sigan consumiendo drogas sin darle mayor importancia a los síntomas visuales. Y eso puede incrementar el riesgo de que en el futuro
se pueden empezar a desarrollar síntomas más importantes, más graves, como los que comentaba antes, de despersonalización, de realización. Así que me parece importante recalcar eso, que si se empiezan a ver síntomas visuales, aunque sea solo eso, conviene tratarlo como algo serio antes de que se convierta en algo realmente serio. Ahora, estos síntomas, ¿qué los causa? ¿Qué los dispara? Como dije antes, distintos tipos de drogas. Y si bien se encuentran casos disparados por muchos tipos distintos de drogas, los más nombrados siempre son el LSD, aunque quizás esté sobre representado simplemente por su popularidad. Es más popular que hongos o mescalina, DMT, etc. Y la marihuana como segundo disparador, aunque yo diría quizás primero incluso. El problema es que mucha gente lo reporta como simplemente toma un vaso de agua, ¿no? Está el problema ese de que mucha gente no considera la marihuana como una droga potente y por lo tanto a veces ni siquiera lo mencionan como un disparador. Pero cuando uno lee muchas experiencias, creo que es claro que la marihuana está involucrada y mucho. Aquí creo que es clave reiterar lo que comenté en el episodio sobre la marihuana, es que se debe considerar una droga y tratarla como tal. El tratarla como medicina o casi como un alimento, un vegetal más en la dieta porque es una planta, es un grave error. La reacción típica al encontrarse con efectos negativos de este estilo es ignorarlo y decir, nada, la marihuana no puede ser, si todos mis amigos la consumen no les pasa nada, o si las consumo hace tiempo y nunca me pasó. Pero bueno, uno cuando lees muchas experiencias de este estilo te das cuenta de que sí, la marihuana puede generar estas cosas en ciertas personas, en ciertas condiciones. De hecho, en mi opinión, el disparador más claro parece ser la marihuana y no el LSD, pero bueno, una opinión personal. De hecho, mucha gente usa la marihuana para amenizar la bajada del viaje del LSD y creo que eso puede ser un factor importante. Yo recomendaría evitarlo a toda costa. Mucha gente reporta que hacer eso de consumir marihuana en la bajada del LSD, bueno, obviamente aumenta muchísimo el efecto del LSD en esa última parte, pero también puede generar ansiedad. Si realmente lo necesitan, algo para amenizar la bajada, yo optaría por el mayor contenido de CBD posible y el menor de THC. Aunque por supuesto la mayoría de los usuarios no conocen esto y por lo tanto lo mejor es simplemente evitarlo. Lo otro, yo preferiría realmente un poco de alcohol o incluso alguna benzodiazepina antes que la marihuana. Pero bueno, sé que esta es una recomendación personal mía y sé que la gente que consume LSD y tiene la costumbre de consumir marihuana al final no lo va a cambiar hasta que no tenga una mala experiencia. Ahora, para hablar un poco más de las causas, me gustaría aclarar varios conceptos erróneos que hay al respecto en la información que se encuentra normalmente o en la opinión popular. Un concepto erróneo que se tiene es que esto sucede cuando la droga estaba adulterada. Esta es la salida fácil del que quiere negar, el que quiere mantener el LSD como algo puro y que no tiene efectos secundarios. La conversación normalmente viene así: alguien dice que el LSD le dio HPPD, otro que pregunta si lo testeaste en laboratorio, que la sustancia era LSD. El usuario original admite que no la testeó y por lo tanto el otro se convence de que, bueno, entonces no era LSD, era MDMA o quién sabe qué, y eso fue lo que te generó el problema porque mucha gente ha consumido LSD y nunca le pasó esto. Ahora, esto es simplemente falso, es una negación de la realidad. La realidad es que hay muchísimos casos de HPPD en los que los usuarios están seguros de que la sustancia era LSD. Y además la adulteración del LSD no es para nada común como para explicar esto. Y además de que eso también implicaría que gente que compartió la droga también deberían experimentar lo mismo, cosa que no sucede. Y además de que los adulterantes normalmente son otras drogas como MDMA, que mucha gente consume sin tener efectos secundarios como el HPPD. Entonces hay muchas razones por las que esto no tiene sentido. En definitiva, sea la droga que sea, la posibilidad existe. No es una cuestión de no era LSD o estaba impuro, etc. Otra creencia errónea que se tiene al respecto de las causas es que solo pasa después de una mala experiencia, después de un mal viaje, y que por lo tanto mientras se controle el set and setting y que todo vaya bien, no hay riesgo. Esto de vuelta es 100% erróneo. Leyendo experiencias de muchísimos usuarios es clarísimo que la mayoría de la gente empezó a sufrir los síntomas después de un viaje totalmente normal y positivo. Dicho esto, lo matizo. Mi opinión es que, visto que el estrés es uno de los factores fundamentales en el comienzo y en el incremento de los síntomas, y que una experiencia negativa será claramente más estresante que una positiva,
Sí que creo que hay mayores chances de desarrollar HPPD luego de un mal viaje. Entonces, ¿qué hacer? Hay gente que dice que no existen los malos viajes, que es simplemente una experiencia de aprendizaje, etc. Si le sirve ese enfoque y eso reduce el estrés, genial. Pero yo prefiero un enfoque más directo y evitar los picos de estrés, visto justamente cuánto influyen en el HPPD. Creo que toda persona que piense tomar alucinógenos debería tener a mano una benzodiazepina para cortar o suavizar el viaje y los días siguientes en caso de emergencia. Por supuesto, siempre priorizar set and setting, ¿no? Otro concepto erróneo que normalmente hay al respecto de las causas es que esto solo le pasa a la gente que ha consumido altas cantidades de LSD en forma continua y abusiva, sin suficiente descanso entre dosis, etc. Y claro, si bien parece lógico que esto incrementa las chances, también hay muchos casos de gente que empezó a tener HPPD luego de una sola dosis de LSD. Y también hay mucha gente que consume LSD frecuentemente durante toda su vida y nunca desarrollaron nada del estilo. En definitiva, parece ser una mezcla de causas y predisposición. Yo haría la analogía con enfermedades como diabetes, por ejemplo, que se pueden presentar tanto como por factores fuera de nuestro control, por simple predisposición genética, o que se pueden presentar por problemas continuados en la dieta, de exceso de consumo de azúcar, grasas, etc. Si bien sobre el factor de predisposición no hay mucho para hacer, más que saber si en la familia hay antecedentes de cualquier problema similar o enfermedades psiquiátricas, y en cuyo caso conviene mantenerse alejado de cualquier droga, por supuesto. Sobre el factor de dieta o uso, conviene seguir siempre todas las recomendaciones normales de reducción de daños, distanciar las tomas, testear, controlar las sustancias, no mezclar, etc. Ahora, como vengo diciendo, parece que por más de que se sigan todas esas recomendaciones, el riesgo puede estar todavía ahí. Entonces voy a nombrar signos a los que estar alerta, en particular uno que se repiten normalmente. Muchas personas reportan en que en un cierto momento la marihuana cambia su esencia, se vuelve más psicodélica y antes de presentarse todos los síntomas de HPPD, empiezan a notar un efecto mucho más visual de la marihuana con distorsiones de colores y formas que son más típicas del LSD o algún alucinógeno que de la marihuana. También hablan de un cambio en el estado mental cuando consumen marihuana, como más trippy, más de LSD, con mayor ansiedad, confusión y un estado mental de viaje. Mucha gente que sufre de HPPD reporta esto como un primer signo que tuvieron de que algo había cambiado y normalmente lo ignoran, siguen consumiendo y mi recomendación es justamente no ignorarlo porque muchas veces sucede que en consumos siguientes se termina disparando un HPPD completo, digamos. Yo creo que si alguien nota que la marihuana cambió su efecto, debería discontinuar el uso por lo menos por 3 meses, por lo menos, de cualquier sustancia. Y aquí me meto un poco en la prevención. Primero, reiterar lo básico, que no consumir ninguna droga si uno tiene historial familiar o personal de predisposición a cualquier problema psicológico. Y después, lo clásico, testear las sustancias, evitar determinadas mezclas, dejar el mayor tiempo posible entre experiencias, etc. Al menos un mes entre experiencias. Pero más allá de esto, en esta parte voy a especular completamente. Normalmente nadie habla de prevención. Se asume que el riesgo es mínimo, pero incontrolable, básicamente, y más allá de alguna recomendación básica como las que dije antes, poco más se dice. Mi forma de verlo es, hay muchas cosas que todas las personas que lo sufren coinciden en que ayudan en mayor o menor medida a disminuir los síntomas a lo largo del tiempo. A mí me parece lógico que tomar esas recomendaciones que normalmente se usan a forma de tratamiento una vez que ya se disparó el trastorno, antes de que el trastorno se dispare, deberían ayudar a disminuir el riesgo. Aclaro de nuevo que esto es mi especulación y no quiero dar una sensación de excesiva falsa seguridad ni nada por el estilo. Pero yo recomendaría seguir estas recomendaciones, al menos en los días previos y siguientes a cualquier experiencia, que, como decía, son las que los usuarios, las personas que tienen HPPD reportan que les ayudan con sus síntomas. Primero y principal, evitar estimulantes, ya sea cocaína, anfetaminas,
pero también cafeína. Incluiría también la nicotina como estimulante, pero sé que el poder adictivo de la nicotina es tal que nadie va a considerar no fumar por varios días, así que ni me gasto. El siguiente consejo sería dieta sana, cuerpo sano, mente sana. Lo que siempre dice el doctor, ¿no? El comodín. Y no es fácil, lo sé, pero todas las personas que sufren de HPPD dicen haber visto mejoras importantes con una dieta sana, baja en azúcar, alta en verduras, frutas, etc. Por lo menos evitar azúcar o alimentos altos en azúcar y tomar complejos multivitamínicos y minerales varios días antes y después. Puede ser placebo por completo, puede ser inútil, quizás. Pero mal no nos van a hacer, no cuestan mucho y si hay una remota chance de que puedan prevenir problemas mayores, yo no lo pensaría dos veces. Otra cosa muy importante, el sueño. Muchas personas dicen haber disparado sus síntomas con una noche sin dormir o habiendo dormido poco. Y esto es complejo porque mucha gente toma LSD u otras drogas de noche, naturalmente salteándose una noche de sueño, al menos, y a veces sobreviviendo el día siguiente en base a estimulantes, volvemos al punto 1, para luego no dormir bien ni siquiera el día siguiente. En definitiva, todo un combo tremendo. Lo ideal, en mi opinión, sería intentar hacer el viaje lo más temprano posible y luego dormir lo antes posible y lo más posible, aunque esto requiera la ayuda de alguna benzodiazepina. Las benzodiazepinas no son deseables, son adictivas, tienen sus contraindicaciones, etc. Pero la falta de sueño y sobre todo después de una experiencia con LSD me parece mucho peor que consumir una benzodiazepina una noche. Ahora, otro consejo, y es algo que mucha gente usa para ayudarse a dormir, es el alcohol. Y una recomendación que se ve reiteradamente es evitar el alcohol en exceso. Mucha gente dice haber empezado con sus síntomas de HPPD luego de una noche de consumir alcohol en exceso. Se despiertan al otro día, en vez del normal hangover, tienen HPPD. Yo evitaría el alcohol alrededor de cualquier experiencia, antes y después, sobre todo si es en exceso, ¿no? Ahora, y por última recomendación, suplementos. Suplementos naturales, digamos. Seguro que hay gente que cree que los suplementos naturales son son placebo, y otras personas, los creen mejor que la medicina tradicional. Yo creo que me ubico en un punto medio, pero lo que es claro es que no tienen demasiadas contraindicaciones y hay muchas personas que cuentan convencidas de beneficios que obtuvieron con determinados suplementos. Los más nombrados por la comunidad son melena de león, magnesio, NAC y CDP. Aunque en general se podría agregar cualquier suplemento con beneficios generales, normalmente los que dicen ser antiinflamatorios, antiestrés y antirradicales libres. Quizás más que suplemento lo mejor sea volver al principio, a una dieta sana, equilibrada, rica en verduras, rica en grasas saludables, baja en alcohol, en azúcar, en fritos, etc. Pero si hay la posibilidad de que algún suplemento agregue algún margen de protección, yo creo que vale la pena intentarlo. Ahora, si la prevención no funciona y realmente alguien sufre esta condición en algún momento, voy a hablar un poco del tratamiento. Si bien hay casos que pueden empeorar al principio y que pueden permanecer por mucho tiempo, meses, años o incluso de por vida, lo que es claro es que nadie pierde completamente la visión, ni se vuelve completamente loco, pierde la cabeza, etc. Así que lo primero es, no estresarse, porque el estrés es lo peor que puede pasar para el HPPD. Y lo segundo peor es las drogas, así que primera recomendación para el tratamiento, parar de usar cualquier tipo de drogas, incluyendo, reitero, la marihuana. Ahora, lo otro sería no demorar. Hay gente que espera bastante para ver si los síntomas se resuelven solos, y eso a mí no me convence, pero bueno. Acudir al sistema de salud, no tener miedo de decir que se consume una sustancia, etc. Pero teniendo en cuenta normalmente que la experiencia de los doctores al respecto de esto es nula. Yo tendría como base siempre revisar la comunidad online y tomarla
casi que como principal referencia o como un chequeo doble a lo que nos pueda decir el doctor. A ver, si bien un caso online o en persona, lo que sea, sería simplemente una anécdota con poca validez científica, cuando uno lee lo suficiente, y uno actualmente en internet se puede encontrar miles de experiencias, cuando uno lee lo suficiente se pueden sacar ciertos patrones claros de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Por ejemplo, como esto se trata como un trastorno psicótico, algo que se receta normalmente por parte de los psiquiatras es un antipsicótico. Antipsicóticos hay de distintos tipos, pero cuando uno mira online se encuentra que la mayoría de ellos no funcionan o incluso empeoran los síntomas. Entonces, si el primer instinto del doctor es intentar recetar un antipsicótico, tener cuidado y antes de empezar a tomarlo, buscar si alguien tuvo experiencias buenas o malas en internet, normalmente se encuentra. Lo siguiente similar es los antidepresivos también, como es una condición que trae acarreada la ansiedad y la depresión, se suelen recetar antidepresivos y también hay distintos tipos de antidepresivos y se encuentran experiencias de usuarios que algunos antidepresivos les funcionaron bien, genial, pero en realidad la mayoría no funcionan o incluso empeoran los síntomas. Lo mismo con las benzodiazepinas, que se suelen recetar para la ansiedad. En el primer caso que hablamos con Omar, el psiquiatra, fue lo que él recetó a su paciente, clonazepam. Y de vuelta, las benzodiazepinas, cuando uno lee en general las opiniones de los usuarios, suelen ayudar para la ansiedad inicial, los problemas de sueño, etc. Pero hay que tener mucho cuidado. Si se pueden evitar mejor, normalmente lo que dicen es que los síntomas vuelven y se empeoran mucho más cuando uno cuando uno deja de tomarlas, ¿no? Y por último, el tratamiento que normalmente parece ser más exitoso y que, bueno, quizás da una idea de por dónde viene el mecanismo de acción de este síntoma, son los antiepilépticos, anticonvulsiones. Los dos más nombrados y con mejor éxito son lamotrigina y levetiracetam. Y por último, lo que comenté antes, suplementos, que a veces son vitaminas que se encuentran normalmente en la farmacia o a veces es alguna hierba más rara. Pero bueno, sin dejar de lado la medicina tradicional, el psiquiatra, lo que sea, sin esperar maravillas, pero me parece que vale la pena considerar esta posibilidad. Es claro por muchísimas experiencias de usuarios que reportan beneficios con distintos tipos de suplementos. En conclusión, el HPPD, o como querramos llamarlo si no nos gusta el nombre o la clasificación, aunque muy poco probable, es un riesgo definitivamente presente y que en algunos casos puede ser muy disruptivo para las personas que lo sufren y que debe ser tomado seriamente. Si uno decide que los beneficios de usar alguna droga compensan estos riesgos, habrá que estar informado, tomar todas las precauciones posibles y saber cómo reaccionar también en caso de observar algún signo, ya sea en nosotros o en algún amigo. Termino por aquí el episodio y esta serie de episodios al respecto. Sé que ha sido bastante intenso, pero espero que haya sido interesante, útil y que lo compartan con todos los amigos, las personas que quizás en algún momento esto los pueda ayudar en el futuro. Saludos.